En este video hablaremos del circo moderno. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo, de Dominique Mouclair, Circus, Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético, de Zinovy Bonish-Gurevich. Acorde a Robert Louis Parkinson, abro comillas, cita textual, el circo moderno nació en Inglaterra en el año 1768, cuando Philip Astley, un ex sargento mayor convertido en jinete de trucos, descubrió que si galopaba en círculo mientras estaba de pie sobre el lomo de su caballo, las fuerzas centrífugas y centrípetas lo ayudaban a mantener el equilibrio. Robert Louis Parkinson. Tal vez debido a esto, a Philip Astley se le considera como el inventor de la pista circular, aunque cabe resaltar que este tipo de conformación escénica ya había sido utilizada. Abro comillas. Quizás sea debido a este descubrimiento que a menudo se le atribuye haber inventado la pista de circo, pero de hecho era un dispositivo que había sido utilizado durante algún tiempo por los jinetes de acrobacia. Robert Louis Parkinson. Aunque este dispositivo, nos referimos a la pista circular, ya había sido utilizado por acróbatas ecuestres, Philip Astley marcó una tendencia en el uso de esta pista circular para un espectáculo multidisciplinario completo. Abro comillas. 10 años más tarde, Astley regresó a París y abrió un anfiteatro, uno de los 19 circos permanentes que construyó durante su vida, en la rue de Faubourg du Temple, cerca de Boulevard du Crime, donde se encuentra hoy la Place de la République. Robert Louis Parkinson. Cabe resaltar la importancia de tener un espacio cerrado por fin para las presentaciones del espectáculo circense. Astley también tuvo la idea de cobrar antes de entrar, así los artistas tendrían más seguridad salarial. Sin embargo, el mundo es muy complicado e impredecible, y existen eventos fuera de nuestro control que pueden transformar nuestra realidad de la noche a la mañana. Maldito COVID. Así que Astley, abro comillas, abandonó París en el año 1793 tras el estallido de la Revolución Francesa, tras lo cual su circo parisino fue tomado por el italiano Antonio Franconi, miembro de una noble familia veneciana que se había visto obligado a exiliarse tras un duelo fatal. Robert Louis Parkinson. Pero ya estaba en marcha la época del circo en espacios cerrados, donde se cobraba la entrada y la historia no puede detenerse. Y existen personas que ven una oportunidad donde otros ven un obstáculo. Abro comillas. Con estos desarrollos, un jinete rival y ex empleado de Astley llamado Charles Hughes viajó a Rusia en el año 1773 para actuar para Catalina la Grande en el Palacio Real de San Petersburgo. Robert Louis Parkinson. Una vez más, debemos hablar de la relación del arte con el poder, ya sea político o económico. El tener la capacidad de adquirir o mandar traer objetos, obras o presentaciones exóticas es y siempre ha sido un símbolo de estatus. Abro comillas. Por lo tanto, a veces se le atribuye a Hughes haber introducido el circo en Rusia, pero sus exposiciones abarcaron solo trucos ecuestres. El primer circo ruso en incorporar una serie completa de actos fue el del francés Jacques Tourneur, un ecuestre de primer nivel que construyó el circo de corta duración en San Petersburgo. Robert Louis Parkinson. Esto marcaría el comienzo de lo que más adelante sería el circo soviético, un ícono de referencia dentro de las artes del circo. Sin embargo, hubo tiempos muy caóticos y en el caos causado por cambios políticos y sociales muy fuertes, el circo se vio afectado. Abro comillas. El caso de los acróbatas de Guqiao, el pueblo de los acróbatas, nombre de un distrito agrícola de la provincia de Hebei, en el norte de China, lugar del que procedía Sun Fuyu, el padre de la acrobacia moderna china, que ejerció su arte en Rusia. Tras la Revolución Soviética regresaron todos a China e introdujeron el circo occidental. Dominique Mouclair, 2003, página 15. Por cierto, los murales de las tumbas de la dinastía Wei del Este del 534 al 550, en el periodo de las dinastías del Sur y del Norte, 386 a 581, desenterrados en la aldea de Xiaomachang del condado de Guqiao en el año 1958, representan las representaciones de pararse de manos, girar platos, las destrezas a caballo, entre otras. Sin embargo, fue después de la dinastía Yuan 1271 a 1368 cuando las acrobacias de Guqiao ganaron mucha reputación. Antes de eso, las acrobacias de la provincia de Henan eran mucho más influyentes. Después de que se estableció la dinastía Yuan, la capital se trasladó de Kaifeng de Henan a Beijing y las acrobacias en Guqiao de Hebei, vecino de Beijing, comenzaron a prosperar y fueron cada vez más influyentes. Entonces podemos decir que gracias a la Revolución Rusa, el modelo de circo occidental fue introducido a la acrobacia china, o al revés. Gracias a la Revolución Rusa, el circo occidental tuvo la inclusión de la acrobacia china. Pero hay otras ciudades que se caracterizan por su tradición acrobática, además de la ciudad de Guqiao en China. Por ejemplo, está una ciudad particular dentro de la India, conocida por su tradición acrobática. En la India, abro comillas,
El estado indio de Kerala es la cuna de los artistas y directores indios y juega el papel que juega Wu Kiao, el pueblo de los acróbatas en China. Dominic Mucler, 2003, página 31. Kerala es un estado en la costa suroeste de Malabar, de la India. Se formó el 1 de noviembre del año 1956 tras la aprobación de la Ley de Reorganización de los Estados, combinando regiones de habla malayalam de las antiguas regiones de Cochin, Malabar, Sud Kanara y Travancore. En otra parte del mundo, jóvenes artistas dejaban huella. En Japón, abro comillas, en el año 1816, Yamamoto Kobata, un niño de 6 años, bailó sobre el hilo y terminó su actuación cortando el hilo con los dedos de los pies, antes de saltar delicadamente hacia el suelo. Dominic Mucler, 2003, página 28. Debemos recordar la influencia de la acrobacia china en todos los países de Asia por su cercanía. Una tradición de la cual no se habla mucho es de los funambulistas japoneses. De hecho, la acrobacia japonesa en general fue muy refinada y popular. Incluso durante la ocupación japonesa de China, hubo disputas culturales entre la acrobacia japonesa y la acrobacia china. Por otra parte, en Corea, abro comillas, actualmente mantiene los números tradicionales como la plancha coreana y ocupa ya el tercer lugar en números de trapecio volante, tras Rusia y los países de América Central. Dominic Mucler, 2003, página 25 y 26. Y es verdad, actualmente uno de los países de referencia respecto al acto de trapecios, uno de los actos más famosos del circo y por el cual los mexicanos eran reconocidos como grandes maestros en alguna época, es Corea. Sus actos son de gran calidad. Al principio del siglo pasado en Rusia, las actuaciones de las artes circenses se establecieron en un tipo de ferias llamadas balagans, que se valían de diversidad de disciplinas para atraer al público. En Rusia, abro comillas, a principios del siglo XIX, esos teatros de feria, los balagans, desde donde se hacían las presentaciones de los espectáculos, a fin de atraer a los pasantes. Los espectáculos consistían en 3 partes. La primera comprendía los ejercicios a caballo, los payasos y los acróbatas. La segunda se dedicaba a las pantomimas similares a las presentadas por los funámbulos de cuerda del Boulevard del Crimen. La tercera, las fantasías de cuadros vivientes. Dominic Mucler, 2003, página 67. Después el circo soviético fue poco a poco evolucionando, influenciado por la cultura y acontecimientos históricos que marcaron esa región del mundo. Recordemos que el circo es también una extensión de alguna manera del verbario cultural de los pueblos, y así finalmente se le dio forma al referente circense que hoy conocemos como el circo soviético. Abro comillas. El circo soviético, siguiendo los elevados principios del humanismo, no trata de cultivar en el alma del espectador la sensación del miedo. Por el contrario, a nuestro circo le es inherente el estado anímico optimista. Aquí es oportuno señalar cuán futiles resultaron los recelos de algunos organizadores de giras al extranjero del circo soviético. Ellos consideraban que las cuerdas de seguridad serían recibidas con desaprobación por el espectador extranjero, acostumbrado a que se acentúe la posible salida trágica del número. Sin embargo, las primeras actuaciones demostraron que todas las preocupaciones al respecto fueron en vano. El periódico londinense Evening News escribió: el circo soviético es inmejorable. Los artistas tienen una gran maestría. En él todo está pulido, pero no existe la sensación del miedo. Las grandes cualidades del circo soviético, la pintoresca riqueza en contenido, la belleza, el optimismo, fueron señaladas en reiteradas ocasiones por críticos extranjeros. Existen muchos ejemplos de ello. El periódico inglés Observer escribió que el circo mostovita es así como normalmente se divulgan nuestras actuaciones en el extranjero. Es mucho mejor que cualquier otro circo visto por nosotros, por el hecho de que aquí todo el espectáculo ha sido pensado y ensayado como un todo artístico, y no semejante a nuestras presentaciones, donde se muestran distintos números seleccionados deprisa y en el último minuto, por lo que no son iguales en calidad. Zinovy Gurievich, 1987, página 7. Bien, eso es todo por este video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo, de Dominic Mucler, Circus Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético, de Zinovy Bonish Gurievich.